el Rey. Tú eres digno de adoración. Te llamamos Padre porque nos has hecho tus hijos. Y a través de tu Hijo unigénito somos uno en Él. Para que tú seas, Señor, nuestro Padre eterno. Y te agradecemos, Señor, porque nos has escogido, porque nos has llamado hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, es inagotable. Tú mostraste, Señor, el amor del mejor Padre y del único Padre, entregando a su Hijo por nosotros. Y en respuesta a ello, Señor, hoy te adoramos. Y queremos, como cantamos, Señor, someternos a tu voluntad. No reprocharte, Señor, lo que haces, ni quién eres, ni lo que esperas de nosotros. Pero te necesitamos, Señor, porque sabes que nos cuesta ser obedientes. Sabes que nos cuesta, Señor, vivir para ti. Que vivimos en un mundo, Señor, donde las atracciones y los deseos son más fuertes, Señor, que nosotros. Pero estamos aquí porque a través de tu palabra tú nos fortaleces, nos da fe para creer, para llamarte nuestro único y suficiente Padre eterno. Porque nos has dado tu Espíritu y nos has dado a tu Hijo Cristo, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Oramos, Señor, que quienes no son tus hijos hoy puedan abrir sus ojos, puedan ver a tu Hijo Jesús, y a través de Él, y puestos sus ojos en Cristo, hoy tú les aceptes como hijos. Al confesar sus pecados, Señor, pedimos que hoy perdones, que hoy sanes, que hoy restaures, Señor, que animes al que está cansado, que animes, Señor, al que necesita fortaleza. Oramos por nuestros hermanos que están luchando. Oramos por Emiliano y su esposa que hoy perdieron a una persona muy cercana a ellos. Fortalécelos, Señor, y recuérdales que el Padre Celestial les espera. Y ahí es nuestra esperanza, Señor, que un día estaremos disfrutando de una gloria eterna a tu lado, con todos los amados que han partido de este mundo. Así que consuélalos, fortalécelos y háblanos a nosotros, Señor. Exhórtanos si es necesario, consuélanos, atráenos a ti, Señor. Usa estos minutos con poder, con el poder de tu Espíritu, para atraernos hacia ti, para doblegar nuestro orgullo, para producir arrepentimiento, obediencia, amor y adoración. Gracias, Señor, por lo que puedas hacer por nosotros. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor, y que separados de Cristo no somos nada. Y por eso, Señor, estamos aquí adorándote y exaltándote como el Dios Padre, y a Jesucristo como nuestro Salvador. Bendice tu palabra esta mañana, Señor, y a tu iglesia. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy buenos días a todos. Espero que hayan descansado bien, que hayan pasado una buena noche. Si tienen ya su Biblia en sus manos, les voy a pedir que abran su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya saben que estamos ahí estudiando esta carta. Llegamos a un capítulo, bueno, a unos capítulos bastante controvertidos, y algunas personas me preguntaron que si aquí íbamos a arrancar con una miniserie, y yo todavía no sé. Creo que sí, pero yo creo que es difícil divorciar lo que estos capítulos nos enseñan de todo el mensaje de la primera carta a los Corintios. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es estudiar lo que estos capítulos tienen y ver qué hace el Señor. De hecho, si ustedes miran ahí la pantalla, la idea era ir hasta el versículo 31, pero les tengo una mala noticia: vamos a ir solamente hasta el versículo 11. Eso porque si hubiéramos ido hasta el 31, creo que íbamos a salir como a la 1 de la tarde. Entonces yo sé que ustedes no es que no tengan paciencia, sino que, bueno, dicho esto, y ya si tienen su Biblia ahí abierta, para cambiar un poco el tema e introducir este mensaje, estamos celebrando
algo hoy, ¿cierto? Esta semana fue semana de celebración, porque se supone que deberían estar celebrando el Día del Padre. Algunos están tomando como excusa que no, que es el otro. Bueno, pero lo que yo sí sé es que todos están de acuerdo que ya arrancó el Mundial. Y en eso nadie está discutiendo, todos están contentos. Iniciamos nuevamente la emocionante Copa del Fútbol, la cita mundialista. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Y ahora van a decir que poquito. Yo ya los vi con camiseta algunos. ¿Algunos de ustedes vieron la inauguración del Mundial? ¿Sí? Son discretos, ¿verdad? Yo sospecho que durante las próximas semanas veremos muchas personas, quizás debo decir millones de personas, siguiendo sus equipos, madrugando si es necesario o trasnochando si es necesario, para ver los partidos de sus selecciones favoritas y por supuesto la de cada país. Vamos a ver las figuras que nos gustan, jugadores extraordinarios, ídolos del fútbol, personas capaces de cambiar un partido en cuestión de segundos. Y todo eso es lo que uno espera cuando uno está viendo un partido, ¿cierto? Que alguien haga algo extraordinario y uno pueda gritar. Eso es lo que uno espera, la magia del fútbol. Pero pensemos en esto, pensemos en algo, pensemos en una selección compuesta solamente por delanteros, que no hay defensa, no hay mediocampos, solo delanteros. Los mejores delanteros de todas las selecciones y hacemos una sola selección. ¿Qué tal? ¿Será que podríamos asegurar la copa con los mejores delanteros? Haciendo un equipo con los mejores delanteros de todos los equipos, de todas las selecciones. Quizás nos sobran algunos, pero yo creo que si imaginamos un equipo formado así por 11 delanteros, así sean los mejores, todos no van a anotar, ¿verdad? Todos no van a poder brillar. Aunque todos quieren marcar, va a ser difícil en realidad que lo logren y que puedan lucir como lucen algunos. ¿Por qué sería tan difícil que esto fuera de esta forma? Por alguna razón, tenemos personas defendiendo, tenemos una persona en el arco, por alguna razón tenemos personas recuperando el balón, ¿verdad? Mediocampistas, o sea, los equipos están formados de tal forma que podamos ganar. Están diseñados para eso. Y cada entrenador, cada, director técnico, espera lo mismo. Al organizar sus equipos, sin importar la estrategia, saben que cada uno en su lugar debería garantizar el éxito del equipo. Pero si todos fueran delanteros, ¿quién atajaría los disparos directos? Si no tenemos un portero. Así que el portero también es importante. No importa qué talentosos sean o qué estrategia utilicen, si un equipo está compuesto solamente por delanteros, está listo para fracasar. Es garantizado que no va a llegar muy lejos. Ahora pensemos en lo contrario. ¿Qué ocurre cuando cada jugador entiende bien su función, cumple bien su papel? El delantero hace lo que tiene que hacer, anota, el arquero ataja, la defensa detiende, el mediocampo hace los pases estratégicamente, distribuye la pelota. ¿Qué pasa cuando todos están haciendo su trabajo? Pues seguramente van a llegar a la final, ¿cierto? Y ahí es donde se conocen los mejores, van a avanzar en el campeonato. Esto habla de un equipo que está unido, un equipo que tiene claro hacia dónde va. No de personas que quieren solamente sobresalir en el equipo,
sino que quieren hacer que el equipo completo sobresalga porque entienden la importancia de la unidad. Para que cuando alcen la copa, nadie pueda decir fue gracias al delantero, sino que todos entienden que fue gracias a la unidad y al trabajo en equipo. Porque el triunfo depende de muchos, no solamente de uno. Aunque los delanteros siempre se llevan un poco más de gloria, ¿cierto? Es algo extraño porque uno no ve a las grandes compañías, bueno, no siempre, algunos sí, luciendo a sus mediocampistas, sino siempre es el delantero el que tiene más contratos, el que sale en las propagandas. Casi siempre es así y entendemos eso, pero sabemos que el triunfo le pertenece a todo el equipo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué el pastor está hablando de fútbol el domingo en el servicio? Bueno, porque yo pienso que algo parecido estamos por ver aquí en 1 Corintios capítulo 12. Está ocurriendo algo en la iglesia en 1 Corintios que nos ayuda a pensar en lo que nosotros conocemos como el fútbol. Algunos creyentes pensaban que ciertos dones eran más importantes que otros, que habían hermanos que funcionaban como delanteros y algunos querían ser delanteros y otros no. Algunos querían ser más visibles en la iglesia de Corinto. Y eso, pues ya lo vimos en los capítulos anteriores, trajo problemas en la iglesia. Algunos decían, no, yo tengo la camiseta de Pablo, ¿sí? Que es la 10. Y otros decían, no, yo era de Apolos, que es la 6. Y así. Entonces, algunos de los hermanos se sentían un poco inútiles porque solo los delanteros se veían y lucían en la iglesia. Entonces Pablo entra a organizar ese desorden que había en la iglesia. Recuerden el contexto, hemos estado estudiando desde el capítulo 1 y hemos visto cosas tremendas que han ocurrido dentro de esta iglesia. Y todo porque la iglesia no está unida y porque cada uno de los miembros de la iglesia no sabe cuál es su lugar como miembro del equipo. No sabe y está criticando al delantero, o los delanteros están criticando a la defensa o al arquero y están peleando entre ellos y no saben cuál es el propósito del equipo. Y ese es un poco el panorama que encontramos aquí en la iglesia a los Corintios. Los que no han estado en la serie, tenemos los otros mensajes ahí en la página. Si quieren verlos, pueden escucharlos, o les invito a que lean de primera mano del capítulo 1 al capítulo 11, donde hemos quedado la semana pasada. Ahora, con este contexto tenemos que entender otra vez desde la cosmovisión de un hermano en Corintio qué estaba pasando en la iglesia y por qué ahora Pablo introduce este tema que tiene que ver con los dones. Es obvio que un equipo dividido donde reina el orgullo y la arrogancia no va a llegar muy lejos. Así que Pablo había entendido y él está respondiendo a preguntas de hermanos. Esta carta es una respuesta a las inquietudes de los hermanos. Él está entendiendo que tiene que corregir cosas que los hermanos no han entendido bien. Y aquí va a introducir uno de esos temas bien controversiales, que es el tema de los dones. Por eso Pablo recuerda aquí una verdad fundamental a los corintios. En los próximos 3 capítulos, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, va a hablar acerca de los dones espirituales. Usted seguramente ha escuchado esa palabra, quizás tiene una buena teología acerca de los dones, pero quizás no todos han escuchado un tema o lo mismo acerca de los dones, porque es un tema muy controversial. Lo primero que tenemos que decir es que la iglesia no está compuesta de solo delanteros o de estrellas, no. La iglesia no es un lugar donde estamos compitiendo los unos contra los otros, no. Y la analogía que usa Pablo aquí en este capítulo es la de un cuerpo que se edifica. Y me gusta más eso que la analogía del fútbol. Gracias a Dios Pablo no usó la analogía del fútbol, porque si así hemos hecho religión del fútbol, ahora imagínense que la Biblia dijera algo del fútbol. Bueno, este es otro tema. Pero me parece que Pablo tenía claro cómo la iglesia debía funcionar
y cuál era el propósito de la iglesia y de cada miembro dentro de la iglesia para cumplir ese propósito. Y él entendía que estos hermanos estaban desdibujando ese propósito. Y él lo ha hecho al corregir cosas que tenían que ver con su santidad o la inmoralidad que ellos estaban viviendo. Recuerden que ahí en Corinto era un desastre, había demasiada idolatría. En el capítulo 5 vimos cómo él de forma radical y con mucha autoridad disciplinó un caso de inmoralidad y sacó a un hermano, o invitó a los hermanos a que sacaran a un hermano de la iglesia por esos asuntos inmorales. Así que Pablo está organizando su equipo, le está dando instrucciones al equipo para que el equipo pueda avanzar hacia donde debe ir. Eso es lo que está haciendo. Mientras leemos el pasaje de hoy, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta, y la pregunta puede ser esta: ¿cómo quiere Dios que entendamos nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo? O pregúntese de esta manera: ¿cuál es mi lugar? ¿Es usted un delantero? ¿Es usted defensa? ¿Cuál es su lugar dentro del cuerpo de Cristo? Vamos a ir trasladándonos a la analogía de Pablo. Pero ¿cuál es su lugar dentro del cuerpo de Cristo y por qué Dios lo puso en ese lugar? ¿Para qué lo puso Dios en ese lugar? Dicho esto, quiero que me acompañen a leer los primeros 3 versículos del capítulo 12. Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Noten lo que Pablo empieza a decir aquí y cómo arranca este tema de los dones, porque uno diría, bueno, Pablo aborda el tema de una, pero no. Pablo primero mira un poco por el espejo, por el retrovisor, y les empieza a decir: recuerden quiénes eran, recuerde de dónde nos sacó Dios. Así que aquí tenemos la primera respuesta a esa pregunta: ¿cuál es el lugar que Dios nos ha dado en su iglesia? Y aquí está la primera respuesta: un lugar definido por su gracia y no por nuestros méritos. ¿Por qué puedo hacer esto en la iglesia y no aquello? Bueno, eso es la gracia de Dios. Primero Pablo dice, y los que no han estado aquí, esta serie la hemos titulado El Evangelio en medio del caos. Y yo creo, y quería decir esto porque los dones han hecho muchos estragos dentro de las iglesias. Han producido caos dentro de las iglesias. De hecho, creo que este tema distingue los rasgos principales o característicos de una iglesia o de la doctrina de una iglesia. Ustedes saben que casi que este tema subdivide teológicamente a muchas iglesias o denominaciones. De hecho, que la gente pregunta: ¿y ustedes creen en esto? ¿Ustedes creen en aquello? Y cuando llegamos a este tema, uno se pone de un lado o se va al otro lado, porque es un tema bastante controvertido. Pero creo que a veces es porque no hemos estudiado el tema de primera mano, sino que como que siempre estamos escuchando lo que los demás dicen y no empezamos a pensar qué dice o qué enseña la Biblia. Así que yo espero que estos próximos mensajes, que no sé cuántos van a ser, eso depende de la oración de ustedes y del Señor, nos ayuden de alguna manera a entender mejor el tema de los dones. No vamos a predicar todos los textos de la Biblia, aunque no son muchos, son 4 nada más. No vamos a predicarlos, pero vamos a hacer referencia a ellos de vez en cuando para darle más luz a lo que Pablo principalmente quiere tratar aquí y quiere exponer a los hermanos de Corintio, que creo que nos sirve muchísimo a nosotros escucharlo. De hecho, creo que si nosotros no entendemos este tema, pues difícilmente vamos a cumplir la función dentro del equipo. ¿Qué pasa cuando el técnico ve que alguien no está? Lo cambia, ¿cierto? Hay relevos, ¿sí? Hay relevos. Ahora, yo entiendo que hay tiempos de cuando uno necesita estar en la banca, está bien, y que no siempre tiene que estar activo haciendo, pero lo importante es que usted sepa a qué fue llamado y cuáles son sus dones. Eso creo que es importante. Entonces, dicho eso, miremos el versículo 1. Lo primero que Pablo dice es: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Aquí nadie tiene ese problema, ¿cierto?
Podemos pasar un examen y todos van a contestar 10 de 10 el examen de los dones. Amén. Bueno, yo necesito seguir aprendiendo este tema. Yo llevo muchos años estudiando y todavía creo que estoy en pañales, porque hay tantas cosas que aprender acerca de estos temas de los dones espirituales, pero hay cosas seguramente básicas que uno ya tiene clara, ¿sí? Por eso Pablo, lo primero que hace antes de hablar acerca de los dones es aplica el evangelio a distintas áreas de la vida donde él se daba cuenta que ellos habían perdido el orden. Y por eso empieza de esta forma. Por eso Pablo empieza que no quiere que ignoren o que sean ignorantes con relación a ese tema, sino que les recuerda de que ellos eran gentiles, ¿sí? Sabéis que cuando eran gentiles os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces Pablo les recuerda cuál era la condición de ellos antes. Es un ejercicio del evangelio, les trae a memoria lo que hizo Cristo con el evangelio y de dónde los sacó el Señor y dónde los puso ahora el Señor. Hasta ahora hemos visto en el contenido de esta carta o de este libro, esta carta de Corinto, hemos visto cómo el evangelio confrontó de forma directa el caos de la inmoralidad sexual que acompañaba a estas personas. Hemos visto cómo el evangelio confrontó los temas del matrimonio abiertamente. Hemos visto cómo el evangelio confrontó la libertad del cristiano. Fueron 3 mensajes acerca de la libertad que tienen los cristianos. Y hemos visto de alguna forma cómo el evangelio transforma nuestra vida de adoración a Dios. Y creo que este capítulo es como una bisagra, porque al mismo tiempo que está hablando de un tema de los dones, tiene que ver con nuestra vida de adoración a Dios. Si entendemos mejor este tema, seguramente vamos a adorar mejor o podemos adorar mejor a Dios. Este es otro caos que hay en la iglesia, el caos de no entender bien los dones, producido por quizás un mal enfoque, por el bagaje o la experiencia que muchos traían. ¿Por qué? Porque al ser ellos gentiles y estar en Corinto, en esa parte de Grecia, esto lo vimos en la introducción de esta serie, la mayoría de ellos estaban asociados a sistemas o rituales paganos que tenían que ver con la idolatría, Afrodita y el templo, esos templos que estaban dedicados a la prostitución. Y muchas de esas personas, entre ellos magos y agoreros, ofrecían sus rituales que tenían que ver con la fertilidad y cosas semejantes para que los hombres y las mujeres pudieran cumplir sus expectativas. Entonces, esto generaba de alguna forma una atracción que yo creo que tiene que ver mucho con incluso nuestra cultura o en forma general, esa inclinación que tiene el ser humano a lo místico, a lo agorero, a lo desconocido, a la magia, esas cosas y esa inclinación que tenemos de forma natural o pecaminosa a esas cosas. Entonces, claro, ellos estaban inmersos en todo eso y cuando ahora llegan a la iglesia y Dios les da unos dones muy específicos y ellos empiezan a ver milagros y empiezan a ver cosas sobrenaturales, su mente ¿a dónde va? A la experiencia inmediata que ellos habían abandonado. Entonces empiezan a asociar esas prácticas paganas a lo que ahora el cristianismo está presentando. Entonces, claro, Pablo entiende que hay un problema aquí porque algunos de ellos, y de hecho, si usted lee el libro de Hechos, va a encontrar un hermanito, Simón, ¿recuerdan a Simón? El mago, que se bautizó, de hecho, entre comillas también se bautizó, y después intentó comprar el don de los apóstoles porque le pareció muy atractivo. O sea, esto era algo muy natural de que las personas veían cosas especiales en otras y eso atraía a la gente y los llamaban sacerdote o brujo o mago porque claro, tenía poderes especiales. Entonces Pablo va a introducir aquí este tema para ayudarles a entender a los corintios que los dones, que son cualidades espirituales dadas por Dios, para que Dios a través de esa persona actúe en la iglesia para bendecir y edificar la iglesia.
tiene que ser muy diferente a lo que ellos venían manejando y pensando en sus cabezas. Entonces, por eso es que Pablo está introduciendo este tema aquí, porque hay mucha confusión en la iglesia, no solo de lo que ellos creían, sino lo que ellos practicaban. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante en el capítulo 14. Pablo propone varias cosas que son interesantes, porque al final vamos a entender que somos llamados por Dios y que Dios nos ha equipado, pero que en función de ello tenemos un ejercicio. Y Pablo dice, y lo propone al final de este capítulo, de este pasaje, que es el amor. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, en el versículo 1, Pablo comienza corrigiendo la ignorancia de los corintios sobre el enfoque correcto que ellos debían tener sobre los dones. Pregunta: ¿cuál es su don? Si usted es un cristiano, usted debe saber cuál es su don. ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Sí o no? No don Carlos ni doña Marta. Como cristiano, ¿usted sabe cuál es esa cualidad especial, espiritual, que Dios le ha dado para bendecir a la iglesia? ¿Sí o no? Estoy esperando su respuesta. A ver, levante la mano si todos saben. Ok, gracias, hermanos. Espero que después de capítulo 12, 13 y 14 usted pueda por lo menos tener más curiosidad o incluso entender cuál es el don que tiene. Aquí vamos a mencionar algunos, si usted puede entender ahora, quizás sí. Y esto requiere un poco de oración, porque en realidad con el tiempo uno empieza a darse cuenta realmente cuál es ese don. No es una cosa que cae del cielo y usted lo recibe y ya usted entendió. Pero es algo natural que la gente va a percibir y usted va también a notarlo, que al final va a bendecir su participación en la iglesia. ¿Ok? Ahora, esta palabra es una palabra muy pequeña, don. Y incluso cuando se menciona acá, hay una discusión sobre el versículo 1, si realmente en los originales aparece la palabra don, porque en otras traducciones habla de una capacidad divina o especial. Y en realidad no importa, porque el contexto está hablando de los dones. Entonces creo que en la traducción de la Reina Valera es muy acertado poner la palabra don, porque está haciendo referencia a ellos. Pero muchos discuten si en realidad esa palabra está ahí o no está ahí en el versículo 1. Sabemos que habla de los dones por el contexto, y ya les dije que eso va hasta el capítulo 14. Ahora, existen dos palabras en el Nuevo Testamento usadas o traducidas con el don en griego. Casi no hago mención del griego porque yo no sé griego. Yo pasé mi curso de griego porque el profesor era muy amigo mío, pero es muy limitado mi curso de griego. Una de las palabras es dorea. O sea, usted encuentra la misma palabra en español, don, pero esa palabra en griego es dorea, que traduce gratuidad o gracia. Por eso a veces cuando decimos don hablamos de una gracia inmerecida. Jesús usó esa palabra varias veces. Una de ellas, creo que la más famosa, es cuando él estuvo ahí cerca a Samaria con la mujer recogiendo agua. Recuerdan que él dijo: si supieras el don que tienes y quién te habla, entonces me pedirías agua. Ahí está usando la palabra don. Eso es Juan capítulo 4, el versículo 10. Y hay en muchas porciones de la Biblia aparece esa palabra don como un acto de gracia. Ahora, la otra palabra, que es la palabra que encontramos aquí en este capítulo, es la palabra carisma. Esa es la otra palabra que usamos en el griego, o que se usa en el griego, que traduce una dádiva o un favor divino, o también, como lo traducen en la Nueva Traducción Viviente, una capacidad divina. La palabra carisma, que es la palabra que Pablo está usando aquí. De hecho, la va a usar en varios versículos. Miren el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, carismas, versículo 9, y a otro
carismas, versículo 9, versículo, ¿en dónde más aparece? Versículo 28, los que administran, que tienen carisma de lenguas, versículo 29, en pregunta dices, tienen todos carismas, versículo 31, procurad pues los carismas, esa es la palabra don. Así que solamente en este capítulo Pablo utiliza esa misma palabra 6 veces, ¿sí? Sabemos que está hablando entonces de una cualidad espiritual. ¿Y por qué es importante definir esa palabra? Porque no es lo mismo que una cualidad, que es lo que yo encuentro que la gente más confunde los dones con las cualidades. Las cualidades que nos definen como personas. No es una cualidad, es una divinidad, es algo que Dios nos ha dado para su propia gloria. Lo interesante de esto, y ustedes ya lo leyeron o lo leímos en el versículo 1, pero quiero que lo leamos otra vez, es que habla de dones espirituales. ¿Y por qué son espirituales? Miren el versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Ahora, si leemos el resto del pasaje, que ya lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que los dones son dados por el Espíritu. Así que son dones espirituales dados a la iglesia para que se usen de forma espiritual. Lo triste de esto es que a veces muchos cristianos que han sido dotados por el Señor con capacidades divinas para la edificación de la iglesia están usando sus dones para otros propósitos y no necesariamente para la iglesia. Pero eso se puede corregir. Entonces, este es el uso de esas dos palabras y yo quería simplemente mencionarlo. En el versículo 2 dice Pablo y les recuerda: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a ídolos mudos. Antes de que el evangelio llegara a esa parte del mundo, a Corinto, la mayoría de los corintios que ya estaban aquí en presencia de Pablo y que conformaban la iglesia, porque Pablo les está enviando una carta a un grupo de hermanos que se conocían como la iglesia de Corinto, todos ellos eran paganos, famosos por lo que practicaron en esa parte del mundo, su mayoría. Algunos incluso sospecho yo que fueron sacerdotes de alguna de esas deidades, pero otros simplemente eran simpatizantes. Pero Pablo les recuerda aquí que estaban rodeados de numerosos templos que les recordaba constantemente esa realidad, su pasado. Habían muchos altares y es como otra vez pienso en México, esas pirámides que nosotros o los que han ido ahí, que son lugares turísticos, ¿cierto? Yo no sé, pero yo estuve ahí, yo digo, pensar que ahí hacían rituales, sacrificaban personas en nombre de deidades, eso es como, hay algo que no lo deja uno disfrutar del todo del paisaje, ¿cierto? Porque no es como algo natural, como no es un paisaje, no es una cascada, no es una cosa natural, sino cosas que hicieron los hombres en pos de sus dioses. Y esa era la realidad de los corintios, que ellos miraban a su alrededor y veían todavía esos templos que estaban ahí, que les recordaba constantemente de a dónde habían salido. Y al mismo tiempo esto era una tentación, porque ellos estaban cambiando su forma de pensar y ahora el ser cristiano les decía que Dios les daba unas cualidades especiales o unos dones para ser usados dentro de la iglesia para la gloria de Dios, pero muchos observaban eso. Y por eso es que vemos el caso que ya les mencioné, el del mago, que fue atraído también por eso siendo un pagano y de alguna forma se introdujo en la iglesia. Pero era un pagano que finalmente tenía que entender de fondo que esto no era así con los corintios. Entonces, Pablo les recuerda, esto es un ejercicio que él hace. De hecho, regresemos un momento al capítulo 6. Miren este versículo que a mí me encantó este versículo, de pronto ustedes también lo subrayaron. En el capítulo 6, Pablo hace esto muchas veces.
Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo les recuerda casi siempre de dónde lo sacó el Señor y lo que el Señor hizo. Ese es el Evangelio. Y aquí en el capítulo 12 empieza recordándole lo mismo. Que el Evangelio les había quitado esa marca que les había dejado el paganismo y esas prácticas. Y ahora Dios les estaba dando verdaderamente el poder de un Dios divino para que ese Dios trabajara a través de esa persona. Eso es algo increíble. Porque imagínense, ¿qué hacen los magos? Hoy hay magos también, ¿cierto? O brujas, o hechiceros, no sé cómo les llaman aquí. Pero hay gente que le hace creer que tiene un poder de que puede saber qué va a pasar mañana. Y le cobran, ¿verdad? Y la gente va, visita esos lugares porque creen que pueden ayudarle y le hacen, ¿cómo se llama? Un amarre. Yo no sé cómo esas cosas que hacen. Pero hacen cualquier tipo de artimañas para hacerle creer a usted que esa persona tiene un poder divino. ¿Y cómo lo convencen? Porque a fulanita le funcionó, ¿cierto? Entonces uno termina creyendo místicamente que si hay un poder, si hay algo especial en él. Pero eso es pagano completamente. Y puede ser que eso sea real, porque sí hay, así como Dios tiene un poder soberano y absoluto sobre todo, también hay una fuerza en este mundo que tiene un poder y es Satanás. Aunque es un poder limitado, lo usa para engañar, para distraer, para alejar y mayormente para entretener a los paganos. Entonces Pablo, claro, tiene que recordarles a ellos que Cristo los había liberado de esa vida que ellos habían traído y ahora les da el conocimiento de que ellos están enfrentando ahora una nueva realidad, y es que Dios no solamente los ha salvado, sino que los va o los capacitó para lo que los llamó a hacer, y lo hace a través de los dones espirituales. Realmente es algo maravilloso pensar en lo que Dios ha hecho o hace a través de su iglesia. Yo creo que todavía muchas iglesias disfrutan eso, esa fascinación por lo desconocido, por lo místico, y hay una mezcla de lo espiritual y la santería y la brujería entre las iglesias cristianas. Y no me mire así porque yo no estoy inventando nada. Cosas que se ven hoy en las iglesias que la gente cree que están asociadas al evangelio, pero en realidad no. Y por eso Pablo introduce temas como este, tan polémicos pero a la vez tan necesarios. El apóstol contrasta la experiencia o las experiencias religiosas paganas con la obra auténtica del Espíritu Santo en la vida de una persona cuando ha sido salvada. Y eso lo hace a través de los dones. Entonces sí podemos vincular los dones con la obra de regeneración del Espíritu de Dios. Así que antes de contestar la pregunta, ¿cuál es mi don?, debo saber si ya he sido regenerado por el Espíritu Santo. Y creo que una de las formas de saber si usted ha sido una persona transformada por el poder de Dios o regenerada, o en la palabra más sencilla, salvada por el Señor, es que Dios le ha dado una capacidad espiritual que ahora bendice a la iglesia. Es la forma en que Dios va a operar a través de ti para edificar su iglesia. Los dones no son de uso personal, y vamos a ver también eso más adelante. Así que Pablo hace eso, los saca de esa experiencia religiosa y los pone ahora en el nuevo contexto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y cómo la iglesia va a ser bendecida a través de los dones? El evangelio no solamente nos salva, sino que nos da la perspectiva correcta de la vida que tenemos en Cristo y de las cualidades de las cualidades espirituales que Dios nos ha dado. Los corintios deberían regresar a pensar en su fe, en las cosas más básicas, y una de las cosas que ellos no habían entendido era el tema de los dones. Es más importante entender cuál es mi don o cuál es o si soy una persona salva. Y Pablo
quiere contestar esa duda en ellos. Porque es fácil enredarse por eso, por la sinergia que producen a veces esas cosas llamativas. Si nosotros ponemos un aviso allá afuera que decimos, próximo domingo servicio de milagros, gratis, ¿sí? Creo que vamos a recibir algunas visitas por el aviso. Porque eso fascina a la gente. ¿Por qué? Porque es lo que todos quieren, ver algo sobrenatural, algo que nunca hayan visto y algo que no les cueste. No solo porque es gratis, sino porque no tendré yo que hacer nada. Entonces, el borracho viene pensando que va a quitarse su problema de borrachera, ¿sí? Y así cada uno pensará o creará su falsa expectativa. Pero otra vez, esto es simplemente una demostración de cómo somos los seres humanos. Pablo quiere que ellos tengan sus ojos puestos en lo más valioso que tienen. Y aunque los dones son importantes, él quiere que regresen a la obra del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Es la salvación lo que Pablo quiere resaltar en este pasaje, que aunque habla de los dones, tiene que ver más, o está más relacionado con la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Ahora, sí podemos decir que los dones son una evidencia de esa obra de saber que el Espíritu de Dios está en tu vida. Eso sí lo podemos decir. De hecho, miren el versículo 3 nuevamente. Pablo dice aquí en el versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Es decir, que sin la obra del Espíritu de Dios en la vida de esa persona, escuchen esto, esa persona no puede reconocer a Jesús como Él es. Pero pastor, hay mucha gente que sabe la historia. Claro que la sabe. Hay gente que conoce muy bien, incluso geográficamente, los detalles de cómo llegó allí, cómo llegó José y María y todo ese. Pero solamente la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona puede ayudarle a esa persona a ver a Jesús de la forma que es Él. Es decir, de reconocerlo, si hablamos del contexto de los judíos en esta época, de reconocerlos como el Mesías, el Salvador o su Señor. Y por eso Pablo está diciendo, necesitamos la obra del Espíritu de Dios en nosotros para que podamos ver claramente a Jesús. Es por eso que como seres humanos estamos limitados a entender la obra de Dios sin Dios. Usted puede entender cognitivamente algunas cosas, puede tener claro algunos conceptos, pero en realidad hasta que el Espíritu de Dios no more dentro de usted y le ayude a ver a Jesús de la forma en que Dios lo ve, usted no lo va a ver de esa forma. Usted lo puede seguir viendo como alguien importante, como un Dios, entre comillas, no como Dios, sino como un Dios, pero no lo va a ver como su Salvador personal. Eso es lo que Pablo dice acá, y por eso él hace énfasis en esto. Si nosotros pensamos en este regalo de Dios, en esta evidencia que Dios nos da a través de su Espíritu, que son los dones, ¿cuál debería ser la respuesta del cristiano? Si hemos recibido los dones y si entendemos ahora que el Espíritu de Dios ya hizo una obra en nosotros, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Imaginemos lo siguiente, imaginemos un hombre que, a propósito del Día del Padre, imaginemos que un hombre recibe muchos regalos. Amén, hombres. Imaginemos eso, que un hombre recibe muchos regalos y se emociona con todos los regalos y destapa todos los regalos y luego da la espalda y se va. ¿Hay algo mal ahí en esa? Lo más importante de los regalos es quién da el regalo, el reconocimiento a quién entrega el regalo, ¿verdad? Ay, no digan que no, ustedes dicen, lo que importa es el detalle, especialmente cuando no es quincena, ¿cierto? Lo que importa es el detalle, pero lo más valioso en el regalo es poder reconocer
quién nos dio el regalo. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarles a ellos. Que lo importante no es que Dios le ha dado dones para que la gente diga, si ve cómo yo enseño, si ve cómo yo tengo sabiduría, si ve cómo yo predico, si ve cómo yo tengo fe o cómo ayudo a la gente o soy misericordioso. No. Es para que a través de ese regalo que usted tiene, usted glorifique a Dios. Y usted reconozca y que otros a su alrededor digan, ¿quién le regaló eso? El Padre. ¿Y tú cómo haces eso? El Padre. ¿Y por qué? El Padre. Y siempre le llevemos gloria al Padre a través de nuestros dones. Es por eso que Pablo está corrigiendo eso, porque algunos decían, no, es que imagínense que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Estaban montados cada uno en su bus en dirección opuesta. Y por eso Pablo introduce eso. Miremos el versículo 4 y el versículo 5. Bueno, vamos hasta el versículo 6. Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, ¿qué dice? Es el mismo. Maravilloso. ¿Cuál es el lugar que Dios le ha dado en la iglesia? Un lugar dentro del cuerpo en el que todos tenemos un lugar. Todos participamos. Dios nos necesita a todos si nos puso dentro de ese cuerpo. Si Dios nos llamó es que hay un espacio para nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la respuesta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Descubrir cuál es el lugar. Pablo enfatiza 3 veces en esto. 3 versículos y Pablo dice de esta forma. El mismo Espíritu, versículo 4, el mismo Señor, versículo 5, y el mismo Dios, versículo 6. ¿Notan lo que Pablo está haciendo? Espíritu, Señor y Dios. Pablo de una forma magistral está diciendo que la obra de Dios a través de la Trinidad opera en la iglesia a través de los dones. Y que Él capacitó a la iglesia para que Dios se pueda mover a través de su iglesia y mostrar toda su gloria a los gentiles y a la misma iglesia de quién es Dios y el poder que reposa en su iglesia para la gloria de Dios. Yo no había visto esto, o si lo había visto no lo recuerdo, pero es una mención directa a la Trinidad. Hay diversidad en el cuerpo, pero también hay unidad en el cuerpo. Es una hermosa referencia a la Trinidad y cómo Dios obra a través de su iglesia. Toda la Trinidad participa en la iglesia. Hoy cantamos al Señor, cantamos del Señor y el Espíritu de Dios estaba aquí con nosotros mientras cantábamos. Y está tratando de hacer un trabajo a través de la predicación de su palabra, que es un don, para convencernos y producir en cada uno de nosotros o arrepentimiento o otro fruto para su gloria. Eso es la obra de Dios. Y así es como nuestro Dios opera. Por eso Pablo aclara que a pesar de esa diversidad de dones, hay un solo Dios. Versículo 4 lo menciona, en el versículo 11 también vuelve a repetirlo. Mire el versículo 11. Leamos ese versículo, que vamos a llegar allá, pero anticipémonos un poco. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuál don quisiera usted tener? Yo creo que el mejor don que tenemos o que podemos desear es el que Dios nos ha dado. Pero el viernes estábamos hablando de eso con los hermanos aquí en otra reunión de parejas. A propósito, hay una reunión de parejas. Publicidad. Y en esa reunión estábamos diciendo que una de las cosas que daña el matrimonio es la comparación. Cuando comparamos, hacemos comparaciones y todos dicen no, que las comparaciones son odiosas, pero las seguimos haciendo. Y dentro de la iglesia, cuando comparamos también nuestros dones con los dones de otra persona, uno puede pensar que ese don es mejor que el mío. Y no es una forma errónea de pensar. ¿Saben por qué? Porque Dios no se equivoca cuando Dios nos da los dones.
Si Dios te dio a ti una habilidad espiritual, puede ser la de misericordia o la de fe o la de ayudas, Dios no se equivoca en eso. Dios sabe lo que mejor podemos hacer para Él dentro de la iglesia. Y lo único que podemos hacer es seguir creciendo en ese don, en santidad, para que Dios siga trabajando a través nuestro y Dios pueda mostrarse como Él es, a través de simples vasos de barro. Es Dios trabajando en nosotros para bendecir el cuerpo de su Hijo Cristo. Es que es interesante porque esa analogía que Pablo usa acerca del cuerpo tiene que ver con eso, que nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué cara hace usted cuando le dicen, usted va al médico y el médico le dice, no, es que su riñón dejó de funcionar? ¿Cierto? Como que quiere golpear el riñón. Y no hay nada que podamos hacer. Que un miembro del cuerpo esté afectando todo el cuerpo. Pero doctor, si es que me duele es aquí, ¿cómo que el riñón? Yo siento mareos. Sí, pero la culpa la tiene el riñón. Un miembro del cuerpo. Sí, así es. Porque no está funcionando como debe ser dentro del cuerpo. Por eso creo que esta es la mejor analogía que Pablo puede usar, la del cuerpo. Tenemos que recordar, y ya lo dije, que los dones son un resultado de la obra regeneradora del Espíritu de Dios en nosotros. Pero también tenemos que decir que no son una evidencia de superioridad. O sea, si una persona tiene un don que es más visible que otro don, no significa que esa persona o sea más inteligente, o sea más sabia, o sea, no. Porque todos los dones tienen la misma importancia dentro del cuerpo de Cristo. Entonces no es simplemente una evidencia incluso de madurez, porque tú puedes tener el don y todavía ser una persona inmadura. No son señales necesariamente de espiritualidad. Incluso en algunas corrientes o iglesias se enseñan que una de las formas que usted sabe que tiene el Espíritu Santo es si usted habla en lenguas. Y si usted no habla en lenguas, entonces no tiene el Espíritu Santo. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo llegaron allá? Y claro, es una mala interpretación de estos dos capítulos que estamos estudiando. Quizás más adelante lo voy a mencionar, especialmente con uno de los dones que Pablo menciona aquí en esta lista, o que va a mencionar. Pero eso no es así. No es de esa manera, pero es lo que muchas personas piensan. Bueno, si ya entendemos que no tiene que ver con algo nuestro, sino con la obra de Dios, entonces no hay espacio para nosotros de orgullo, para decir que es gracias a algo que yo he hecho o que estoy haciendo bien dentro del cuerpo, sino gracias a que Dios tiene gracia o pone gracia en mí y permite que yo sea usado con unos propósitos divinos. Ahí no hay nada de orgullo. Nadie es más importante por tener un don diferente al otro. Pablo dice en el capítulo 4, ya vimos eso. ¿Qué tienes, versículo 7, qué tienes que no hayas recibido? ¿Recuerdan eso? Todo lo hemos recibido del Señor y es para el Señor. Versículo 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vayan anotando cuántos dones son. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos dones están en la lista? ¿No contaron? 9. Ok. Ahí de pronto hay uno que tiene que ver con su don. No todos, y vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el lugar que Dios nos ha dado en la iglesia? Un lugar de servicio, un lugar funcional. Y por eso Pablo menciona diferentes dones. Ahora, aquí llegamos
como al propósito de esta sección en la que Pablo está introduciendo este tema. En el versículo 7, porque le dice, y subraye eso, a cada uno. ¿Qué significa? Que cada cristiano o cada persona que ha sido regenerada o en la que el Espíritu de Dios hizo la obra de salvación, tiene por lo menos un don espiritual, una cualidad espiritual dada por Dios. Pero dice que cada uno le ha sido dada esa manifestación o ese regalo de Dios. ¿Para qué? Para que lo aproveche. Y uno se pregunta, ¿pero provecho de qué? ¿O a quién? ¿A sí mismo? Regresemos a la analogía del fútbol, ¿cierto? El futbolista no puede brillar por más de que quiera en su equipo cuando el equipo hace todo lo que el futbolista debe hacer. No. Todos ocupan su lugar y entonces todos sacan provecho de lo que el otro hace. Si tienen un mal arquero, no, tienen un mal equipo, ¿cierto? Pero si tienen un buen arquero y una buena defensa, eso mejora. Es decir, que el provecho que sacamos no es un provecho personal, sino es para el provecho del cuerpo de Cristo. Entonces ya sabemos, si Pablo dice que todos recibimos un don en particular para provecho del cuerpo. Ahora, si usted es un cristiano y ha sido regenerado por la obra de Cristo, ¿cuál es su don y cómo lo está aprovechando la iglesia a la que usted pertenece? ¿Será que lo está desaprovechando? ¿Será que está privando a la iglesia de los dones que Dios le ha dado a la iglesia? Bueno, pregúntele usted al Señor, porque cada uno debe saber eso. Ahora, lo más importante, y no salga de aquí diciendo, y ahora no tengo el don espiritual. No, pregúntese, porque es que uno no dice, Señor, dame dones espirituales. No, sálvame. Y cuando uno lo salva, eso viene con el paquete. La salvación en sí misma trae adheridas muchas cosas en ese paquete de salvación. Y una de ellas es ese don. Recuerde, regeneración, ya lo leímos, santificación, justificación. Hay cosas que están ahí pegadas a nuestra salvación. Pero lo más importante es que tengamos la completa seguridad de que hemos sido salvados por la gracia de nuestro buen Salvador Cristo. Si eso pasó y usted ya está seguro de eso, ahora solamente tiene que salir de el desconocimiento que tenía de los dones para empezar a indagar cuál es mi don. Y no es tan difícil. En la práctica simplemente hay que usarlo. Es decir, si usted quiere saber si tiene el don de maestro, ¿qué tiene que hacer? Bueno, empiece a servir en las diferentes escuelas de la iglesia para saber si Dios lo va a usar a través de la enseñanza, y así usted sabe si tiene ese don o no. Pero si usted no sabe, no tiene ni la más remota idea para qué sirve, empiece a servir. Métase en cualquier staff, en cualquier ministerio, y ahí usted va a empezar a darse cuenta, y la iglesia le va a ayudar en eso, si usted tiene ese don para bendecir a la iglesia. Obviamente cuando encontramos ese lugar, pues vamos a hacer de más bendición. No estoy diciendo que solamente si usted tiene el don de servicio debe servir, porque eso es un don, porque todos hemos sido llamados a servir, con el don o sin el don. Es como la fe, todos tenemos fe, pero los que tienen el don de fe pues enriquecen ese ejercicio. ¿Ok? Ahora, sigamos leyendo aquí. Ya aclaramos lo del provecho, que es para provecho, no son trofeos para exhibir, no son medallas. Cada miembro del cuerpo de Cristo recibe un don, esto también lo aclaramos. Si ustedes pueden leer esta tarde en sus casas, Efesios capítulo 4, que es otro de esos pasajes que habla acerca de los dones, ustedes van a leer ahí en ese pasaje, porque Pablo está hablando de este mismo tema. Y Pablo en ese capítulo dice que los dones son utilizados para, escuchen esto que es importante, para perfeccionar a la iglesia. ¿Ah? O sea, si ustedes quieren ver una iglesia más madura,
más santificada, más espiritual, más, ponga lo que quiera ahí. La única forma es usando sus dones para eso. No hay otra manera. El que enseña, que enseña; el que predica, que predica; el que exhorta, que exhorta; el que tiene sabiduría, que la use; el que tiene fe, que la use; el que ayuda, que ayude. Y de esa forma la iglesia, en la teología de Pablo, por eso les mencioné la cita de Efesios, la iglesia es edificada, la iglesia es perfeccionada a la medida, a la estatura de Cristo. Cuando eso no pasa, pues obviamente nos quejamos de la iglesia. No, es que la iglesia no. ¿Y por qué? Generalmente porque no estamos haciendo nada. Y los que no hacen nada son los espectadores. ¿Han visto eso? La pateó, pero este man cómo la va a botar. Y todos se quejan. Y si era tan fácil, ¿por qué usted no está ahí con la camiseta? ¿Cómo la? Dicen lo más fácil era botarlo, hablando del gol. Y todos critican eso. Pero ¿por qué no está ahí sirviendo? Porque eso implica entrenamiento, porque eso implica disciplina, porque eso implica esfuerzo, porque vamos a perdonarle esta. Mejor que siga jugando él. Cada miembro del cuerpo de Cristo recibe un don para bendecir a la iglesia. Pablo dice luego a los hermanos que el Espíritu es el que da estos dones. Mire nuevamente el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Por el Espíritu, palabra de sabiduría. Esta es una capacidad para entender lo que la palabra de Dios dice y poderla aplicar de forma personal y ayudar a las demás personas a entender lo que la Biblia dice y a ponerlo en práctica. O sea que la persona que tiene el don de sabiduría debe ejercer esa habilidad de ayudarnos en eso. ¿Ok? ¿Es vigente este don? Sí, Señor, es vigente. La palabra de ciencia dice después. ¿Qué es esta palabra de ciencia? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿O de quién? Lo mismo, de la palabra de Dios. En el primer siglo se hablaba como de la revelación o de revelar los misterios ocultos, que era pues la palabra de Dios, porque esta era la revelación, o esta es la revelación de la palabra de Dios. Ahora, ¿está vigente ese don de la palabra de ciencia? Quizás. Sí, pues si hablamos del conocimiento, estamos hablando de conocer bien la palabra de Dios y de revelar la palabra de Dios, o predicar o evangelizar o profetar la palabra de Dios. Así que hay un don de palabra de sabiduría, hay un don de palabra de ciencia al que todos podemos acceder por la gracia del Señor, y el Señor reparte a cada uno como Él quiere. El siguiente don ahí en la lista, ¿cuál es? La fe. Pero esta no es una fe, la misma fe que nos salva. No es esa fe que nos salva, tampoco es esa fe que nos mantiene firmes en la lucha. No es esa misma fe. Es más bien una fe que se desarrolla a través de nuestra oración para llegar a confiar en Dios de una forma sobrenatural. Es esa persona que no importa qué pasa, está siempre firme y su fe está intacta, no flaquea. No es como la ola del mar que va y viene, no. Es esa persona que mantiene siempre firme y siempre está confiado, arraigado en las promesas de Dios. Todos tenemos fe, pero nuestra fe muchas veces, porque no tenemos el don, va de un lado para otro, ¿verdad? Y esa palabra fe también es muy pequeña, pero en este contexto es una fe que tiene que ver con una gracia dada por Dios especial para desarrollar una confianza en Dios. Pueden pensar en Abraham como un hombre de fe, pueden pensar en Job. Pocos hombres conocemos así, desarrollaron ese don gracias al Señor. Luego dice, bueno, ¿ese don está vigente? Sí, claro, está vigente. Es decir, que hay personas que tienen el don de fe. ¿Cuáles siguen en la lista? Sanidades. Este es uno de los dones que más vendía en la época. ¿Quién no quiere que le quiten el problema de salud? Uno tiene que pagar mucha plata
por un examen médico, por un diagnóstico, y ahora hay que esperar y no importa si usted tiene prepagada o no, es un montón de plata y de tiempo. Así que tener este don, maravilloso, ¿verdad? Y yo siempre he retado a las personas que dicen que tienen este don, porque hoy hay personas diciendo que lo tienen. En mi opinión, este don ya cesó, terminó, ya explico por qué. Eso creemos los cesacionistas por lo menos, o sea, los que piensan que algunos dones cesaron, creemos que este don no está vigente. Sí estuvo vigente y generalmente acompañó a todos los apóstoles como el sello de la obra de Dios activa en ese momento. ¿Pero por qué? Porque estaban poniendo el fundamento de la iglesia. La iglesia tenía que ser certificada a través de ¿qué? De sus cosas sobrenaturales. Es igual que Jesús. ¿Recuerdan cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtió agua en vino. Yo lo único que he hecho es convertir el agua en frutiño. Eso no cuenta, hermanos. Pero eso no es ningún milagro. Y hoy la gente dice, eso es un milagro lo que hizo. Porque cuando hablamos de este don de sanidad es que tenía un dolorcito aquí. Y ya, mire que ya no. Eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares. Y claro, hay otras cosas que podemos, que son más controvertidas. Pero generalmente esos dolorcitos, esas cosas psicosomáticas están ahí que hacen creer a la gente que eso es lo que está. No, si usted mira los milagros y las sanidades en la Biblia, era al ciego, era al cojo, paralíticos que nunca caminaron. Ese era el milagro. Yo no estoy diciendo que Dios no puede hacer eso. Dios lo puede hacer y lo puede hacer a través suyo incluso, aunque yo creo que Dios está haciendo más milagros hoy a través de los doctores que de los mismos pastores, o a través de la oración que a través de los pastores, porque Él se vale de lo que quiere, como quiere y cuando quiere, porque Él es Dios y Él puede sanar al que Él quiera. Por eso, hermanos, tenemos que orar por un enfermo, por eso tenemos que tomar el medicamento, porque Dios puede usar el medicamento para eso. Por eso tenemos que ir a un chequeo médico, porque Dios puede usar eso. Al final, Dios va a hacer lo que Él quiere, como Él quiere. Pero si todavía creen que hay alguien que tiene el don de sanidades, por favor, preséntemelo. Yo quiero ir con él a una clínica. Y entonces, que nos ayude, porque lo que vemos hoy, a estas personas que dicen que tienen el don de sanidades, no deberían estar en las iglesias, deberían estar en las urgencias, ¿sí? Ayudando a todas esas personas que están allí padeciendo. Hermanos, lo cierto es que cada persona que recibió un milagro de forma sobrenatural en la Biblia, eso es un milagro, algo sobrenatural. Incluso si fuera la misma vida, en el caso de Lázaro que resucitó, volvió a morir. Porque esto no es lo más importante para Dios. Lo más importante tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en la vida de la persona. Pero por su gracia, Dios en algún momento usó este don para que muchos incrédulos creyeran, incluso el mismo Jesús, porque muchos no creían que Él era el Mesías, así que Él empezó a hacer muchos milagros. Lo interesante de esto es que Jesús hizo, creo que tenía 30 años cuando hizo ese milagro del agua en vino. Y no hay ningún evento registrado, por lo menos no inspirado, que haya hecho milagros antes de eso. Algunos dicen por allá en los libros de Macabeos que hizo ciertas cosas, pero no están autenticados como milagros. Yo creo que así como lo registra la Biblia, ese fue el primer milagro de Jesús. Y lo hizo simplemente para que otros creyeran en que Él era Dios, porque solamente Dios tenía ese poder de hacerlo. Y luego Él autentica el ministerio de los mismos apóstoles. Milagros, sanidades, ahí están vinculados los dos. Entonces, Dios sí sigue sanando y Dios sigue haciendo milagros, pero ¿esos dones son vigentes hoy? Bueno, usted decide. Yo le estoy mostrando lo que la Biblia dice. Aquí en este momento, estos dones estaban vigentes. Tranquilo, en este momento. Pero hoy en la iglesia están vigentes. El siguiente don es el de profecía, proclamar o hablar la palabra de Dios. Es simplemente una forma de decirlo. ¿Está vigente ese don? Porque cuando hablamos de profecía parece que eso está directamente relacionado, esa palabra profecía está directamente relacionada a conocer el futuro, ¿cierto?
a revelar algo que nadie sabe, pero no es así, es un mal uso de la palabra. Es decir lo que la palabra de Dios dice. Por eso, en este sentido, profetar o predicar la palabra, podemos decir que hay personas que tienen el don de profecía en ese sentido, no en el sentido de seguir añadiendo a las palabras de Dios. Porque si yo digo, es que Dios me habló anoche y me dijo que todos debíamos vestir de color rosado, bueno, tenemos que añadir aquí después de Apocalipsis eso, ¿cierto? Y eso no es inspirado, ¿sí? Siguiente don, discernimiento, habilidad para reconocer espiritualmente entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. ¿Por qué? Bueno, hay un engañador. Allá en Juan capítulo 8, versículo 44, dice que Satanás es el padre de la mentira, ¿sí? Y para eso Dios le dio a algunos la cualidad o el don de el discernimiento, para entender la diferencia entre el bien y el mal. Don de lenguas. Ese don de lenguas en su momento también fue usado por el Señor. Y ustedes pueden mirar eso en Hechos capítulo 2. No hay muchos pasajes en la Biblia en la que personas tienen la habilidad de hablar otro idioma diferente al idioma suyo. Eso es el don de lenguas. Sin que usted vaya a la universidad y estudie 5 años una carrera para aprender un idioma, usted empieza hoy a hablar inglés. ¿Conocen a alguien así? Que estuvo en un servicio y después empezó a hablar portugués. Yo no lo conozco, pero ese es el don de lenguas. Por eso les invito, lean Hechos capítulo 2. Algunas personas recibieron esa capacidad de interpretar la lengua de otra persona que no sea su lengua natal y de interpretar o comunicar lo que esa persona estaba diciendo. Entonces aquí tenemos el don de lenguas y el don de interpretar lenguas. Ahora, ¿de dónde sacaron entonces las lenguas espirituales? Del siguiente capítulo. Yo ya voy a terminar, yo sé que ustedes están mirando el reloj, pero miren el capítulo 13. Mire cómo dice Pablo empezando el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pregunta, ¿Pablo está diciendo que él hablaba lenguas humanas y angelicales? Es como si yo dije, si yo tuviera alas, volaría, pero como no las tengo, todavía estoy aquí. Pablo no está diciendo que él hablaba lenguas angelicales, sino que si él lo hiciera, obviamente, ¿y Pablo hablaba lenguas humanas? Sí, Señor. ¿Cómo sabemos? Pues esas son sus palabras. Pero luego él dice, cuando está hablando en el capítulo 13, que si esto ocurriese y que si él hipotéticamente hablara en lenguas angelicales de otro lugar, lenguas desconocidas, y va a dar las instrucciones en el capítulo 13, y eso es para la próxima semana. Pero ese don de lenguas e interpretación de lenguas no es necesario hoy, y por consiguiente nosotros los cesacionistas creemos que cesó ese don de lenguas. Ahora, yo no puedo dejar de creer que Dios pueda darle a alguien la capacidad extraordinaria de aprender un idioma de una forma así, y en ese caso yo autenticaría que esa persona tiene el don de lenguas. O sea, una persona que en 3 años aprende 6 idiomas, yo digo, ese hombre tiene el don de lenguas. Y quizás las hay. Quizás conozco a uno, pero no conozco a 2. Así que no le cerremos la puerta a Dios en la forma en que Dios puede obrar a través de su iglesia y a través de los dones, pero tampoco certifiquemos cosas que, porque en la Biblia están, debían estar para siempre. Eso es afirmar demasiado e interpretar muy rápido la Biblia. Hermanos, Dios decide qué don tenemos, Dios decide a quién le atribuye los dones, cómo Él lo quiere hacer, el Espíritu es el mismo. Terminemos con estas 2 preguntas. ¿Estoy permitiendo que Dios edifique su iglesia a través de los dones que Él me ha dado? Y si usted encuentra que la respuesta es negativa, la pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué? ¿Por qué se resiste usted a que Dios lo use con los propósitos divinos que Él tiene y los propósitos por los que Él lo puso a usted dentro del cuerpo de Cristo? Quizás el problema sea su orgullo,
Quizás sea la falta de humildad. Pero tenemos que recordar que todos hemos sido llamados para servir dentro del cuerpo. Dios no puso ninguna parte dentro de nuestro cuerpo que no sirviera para algo, ¿cierto? Bueno, aunque a mí ya me sacaron el apéndice, pero era porque no servía, no dejó de funcionar, ¿sí? Pero normalmente Dios la puso bien ahí, pero dejó de funcionar. Pero Dios puso a cada uno dentro del cuerpo porque Dios quiere glorificarse a través de los dones y los miembros del cuerpo de Cristo para seguir edificando su iglesia. Si tiene dudas sobre este tema, podemos seguir charlando. Cierre sus ojos y oremos.